decíamos que hay un archivo sonoro, lo cual es para mí una novedad sobre esta batalla histórica, la de Puebla. Sí, es muy padre siempre acercarse al acervo de la Fonoteca Nacional, porque normalmente tenemos la idea de que lo que se junta ahí es música, ¿no? Ajá, o y no discursos, solamente ¿no? es música, ¿no? Sino tenemos una variedad amplia de temas, ¿no? Hay historia, básicamente somos una biblioteca. No tenemos libros, lo que tenemos son documentos sonoros. Y entonces hay de muchos tipos. Ahorita les voy a presentar unos audios muy interesantes que se grabaron en 1903. Son unos audios muy antiguos. ¿Cómo se grabaron? Perdón mi ignorancia completa en este tema, pero para que vayamos de la mano. Se grabaron ¿Quién y cómo los en grabó? los estudios que tenía aquí la marca Víctor, bueno, su Columbia, que es su antecesor aquí en México. Ok. Se grabaron aquí en sus estudios en 1903. Un historiador, bueno, un jefe de una compañía de teatro, hacían teatro sonoro. Ok. ¿No? O sea, son como las primeras radionovelas, ¿no? Pero estas son de tema histórico, ¿no? Y entonces hicieron una recreación de la batalla de Puebla. Ok, Ahorita... en cuanto las tengamos listas le vamos a pedir a producción que nos avise para reproducirlas. ¿Quieres escuchar este primero que ya nos contabas? Sí, claro, adelante. A ver, vamos a escucharlo. Pasémoslo. Ya oye, ya se dispersan en la cumbre de Guadalupe. ¡Sí! 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 ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Ay, patria mía! Ya no puedo. ¿Cuántos de mis soldados han desaparecido? Pero la patria está salvada. ¡Ay de mí! ¡Patria mía! ¡Patria mía! ¡Ay de mí! Dios mío, ha muerto el hijo de mi corazón. ¡Ha muerto mi general! Sí, ha muerto. Y recordad la palabra de Napoleón al morir que dijo: Ejército y Zaragoza dicho paz. La frase, por supuesto, ¿no? Ha muerto mi general. Es así, la conocemos. Esta es una recreación que hicieron, ¿no? De cuando murió Zaragoza. En ese mismo año de 1862, en septiembre, muere Zaragoza. Y de entonces dicen que enloqueció. Era tal su aprehensión de que sabía que estaba la intervención francesa ahí, que él seguía delirando con la batalla. Órale. Y entonces lo último que habla, ¿no? O dicen que habló, fue sobre la batalla. Y entonces eso era una recreación sonora de ese momento, ¿no? Y su mamá dice, mi hijo ha muerto, ¿no? Y él está celebrando la victoria de la batalla de Puebla. Ahora, ¿esto se transmitió en algún lugar o era únicamente con fines de memoria? Se vendían, eran fonogramas, ¿no? Esa palabra ya, por ejemplo, ha desaparecido, ¿no? Ahora les decimos discos, Claro. Son discos de Shellac. Bueno, y ni siquiera, ¿eh? Ajá, Sí. se vendían, sí, ya ni siquiera discos, ¿no? O sea, hoy las plataformas digitales han cambiado por completo eso. Y nos dicen que también tenemos un segundo audio de un discurso. Bueno, me gustaría más que pasáramos un audio de la batalla del 5 de mayo, que es el primero que tenemos. Ok, a ver si mientras lo buscan nos puedes contar entonces un poco más sobre lo que nos decías, Acerva, bueno, tiene... Aquí ya lo tienen, de hecho. ¿Quieres ir primero a eso y luego Sí, hablamos de la vamos. fonoteca? Adelante, Excelente. vayamos. Ok, gracias. Son las primeras horas del 5 de mayo de 1832. Comienza la batalla y las campanas de la basílica dan el toque de alba, como si aquel toque no hubiese sido un eco religioso, sino una señal de alarma. Suenan las campanas de catedral. Muchachos, ¡a la victoria! ¡A la victoria! Bueno, además me imagino que hace un siglo no había sonidos digitales. Todo esto se hacía literalmente con tambores, con trompetas. Con equipo analógico. Ok. Sí. Entonces metían todos a una cabina de audio. Lo tuvimos que recortar un poquito porque nos dicen que dura como 3 minutos. Sí, no importa. Para hacer la radionovela, bueno, la novela Sí, sonora, para ¿cómo se llamaría? contar- Sí, el teatro sonoro. teatro sonoro. El teatro sonoro. Pues son muy interesantes en dos aspectos estos audios, ¿no? Uno es que son de 1903 Sí. y que sean de teatros sonoros, de recreaciones históricas, nos habla de como una necesidad
mexicana de intentar crear íconos nacionales, ¿no? En los que Zaragoza, pues, es fundamental. Es decir, esto era pues como un libro de texto o un mural, era un medio de educación masiva. De educación masiva, un intento de medio de educación masiva para darle a la patria héroes. Pero tenemos en cuenta que en ese momento es analfabeto el país. Claro. Y acaba de entrar el fonógrafo y es la gran innovación porque entonces todos los que no saben leer se van a poder comunicar. De hecho, por ejemplo, el gobierno había hecho un contrato con Edison para que se mandaran cartas a través del fonógrafo grabadas, ¿no? Con Correos de México fue el primer contrato que hizo con Edison entre la gente para que los analfabetos no tuvieran que escribir. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué pasó con ese contrato? Pues falló, ¿no? Al final, pues no era funcional esa práctica, ¿no? Pero ese era un intento. Entonces esto mismo responde a esa necesidad. ¿No? Hay que recordar, claro, estábamos en un periodo pues de confrontación civil, ¿no? Y era importante, como dices, pues la ética y la moral de la población. Entonces esto se utilizaba para que todos aquellos que no podían leer y escribir supieran de nuestros héroes y también el rumbo, supongo, que el gobierno quería que tomara la patria. Sí, es muy interesante en ese sentido la labor de Julio Ayala, sí. Y quien vaya a la fonoteca, ¿cómo escucha estos audios? ¿Hay unas cabinas? Puede entrar a la audioteca, ¿no? En la audioteca va a tener acceso a los 540,000 documentos sonoros que tenemos. No te podemos prestar el disco, como en una biblioteca te prestarían el libro, pero tenemos digitalizado el audio, tenemos digitalizado 180,000 documentos sonoros de todo tipo, de todo el mundo. Pues justamente nos dicen de cabina que nos compartiste un audio de Madero también. De Madero, que también lo hizo esta compañía. Entonces también una recreación. Es un teatro histórico, exactamente. ¿Quieres escucharlo también? Sí, si quieren, adelante, por supuesto. A ver, uno más. Una parte del ejército, los que se enardecieron más en el combate se han sentido humillados, porque se creen derrotados. Por eso quiero dirigirme a vosotros, oh valientes soldados, para deciros que no tenéis por qué sentiros humillados, que no habéis sido derrotados, y quien lo ha sido fue el dictador, la dictadura, la tiranía, y quien ha vencido no son los insurgentes. Hay que confesarlo, nuestro triunfo no lo debemos al triunfo de las armas, sino al de la opinión pública, que es irreductible. Y ahora esta es la recreación de un discurso, una carta. Un discurso de Madero, el discurso que dio Madero en Puebla tras hacer que Porfirio Díaz fuera retirado en el barco Ipiranga. Parece casi un poema, ¿no? Sí. Pero es muy interesante porque este audio en 1911 que se grabó, pues es antiporfirista. Y el que lo hizo en 1903, que es el audio que les puse de la batalla de Puebla, está en favor de Porfirio Díaz. Entonces es muy interesante cómo en 10 años cambia la postura política del mismo realizador de un momento a otro, acomodándose a cómo se van dando las situaciones políticas. Suele pasar así en algunas ocasiones. Muy interesante. Cuéntenos un poquito ya, para cerrar, se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera irnos sin hablar de esta magnífica casa, que es la fonoteca en esta magnífica calle que es Francisco Sosa en Coyoacán. ¿Qué hay? ¿Cómo la podemos visitar? ¿En qué horario? ¿Para todo público? ¿Niños? ¿Sí? ¿No? Bueno, la labor de la fonoteca es rescatar los documentos sonoros de México. La pueden visitar de 10 a 7 de la noche, de lunes a viernes. Pueden visitar la audioteca. Ahorita tenemos una excelente exposición de Álvaro Carrillo, ¿no? En la que pueden ver los originales que escribió el compositor de Sabor a mí, de grandes canciones muy importantes, ¿no? Y tenemos una cartelera diaria. Normalmente se realizan 3 eventos por semana, ¿no? Esta semana vamos a tener un concierto barroco, ¿no? Con concertistas de Bellas Artes el martes a las 7, ¿no? Los esperamos con gusto, ¿no? Entonces, pues eso es más o menos Emiliano, pues muchísimas gracias por venir aquí hoy en domingo y por compartirnos este universo de historia que yo la verdad no conocía. Es padrísimo acercarse a través de esto que ya nos compartías y que compartíamos con la audiencia, que son los sonidos, ¿no? A veces desprestigiamos un poco esa parte y es lo que nos hace sentir ahí. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Luisa. Al contrario, pues invitación abierta siempre. Gracias, Emiliano. Hasta luego.